que utilizando el dinamómetro, pues ya nos da el peso de los objetos, ¿verdad? Por ahí a quien le tocó estar trabajando con esa parte del dinamómetro. Entonces, ¿verdad? Es como si nosotros pues tuviéramos aquí colocado el dinamómetro. Y entonces el dinamómetro ya tiene aquí la escala, la graduación. Ahí entonces, aquí al dinamómetro le colocamos este trozo de mineral. Entonces, el dinamómetro dice que marca un peso de 0.32 newton. ¿Ah? Y eso mismo hicimos ahí en la práctica. Ahora trajimos el contenedor de agua y colocamos aquí. Entonces vimos que el dinamómetro pues marcó menos, ¿verdad? Nos marcó menos. Entonces es lo mismo, ¿verdad? Tenemos aquí el mismo sistema, o sea, lo mismo. Pero ahora, pues traemos, ¿verdad? Colocamos aquí el contenedor, nuestro depósito, con agua. Y ahora vimos que en el instrumento de medición, ¿verdad? Ahora nos dijo que el peso era de 0.20 newton. Entonces, ¿verdad? Es como si nosotros aquí, pues tenemos el peso de este objeto. Tenemos, pues, la fuerza de flotación. Y aparte, aquí, ¿verdad? Es como si tuviéramos, pues, una fuerza. La fuerza que está haciendo esto. O si nosotros lo estuviéramos sosteniendo con la mano, pues la fuerza que yo tengo que hacer con la mano. Eso es lo que se tendría ahí. Entonces, ya con esto nosotros pues, podemos establecer las condiciones de equilibrio. Entonces, podemos decir que la sumatoria de fuerzas verticales es igual a 0, que todo lo que vaya para arriba es positivo. Entonces, tenemos la fuerza de flotación que va hacia arriba, tenemos el peso del objeto y tenemos también la fuerza del dinamómetro. Eso es igual a 0. Entonces, nos dice calcular su volumen y también la densidad, el volumen de ese objeto y la densidad. Bueno, entonces nosotros sabemos que para calcular el volumen de ese objeto, pues está dentro de la fuerza de flotabilidad. Ahí es donde debe de estar, ¿verdad? Entonces tendríamos que la fuerza de flotabilidad es igual a el peso menos la fuerza. Nosotros sabemos que la fuerza de flotabilidad es igual al peso específico del fluido por el volumen desplazado. Nos dice que está puesto en agua, ¿no? Nos dice aquí. Dice, un trozo de mineral pesa en el aire, es sumergido en agua, ¿verdad?
Y estamos en el sistema internacional, porque tenemos Newton. Entonces, el peso específico del fluido es el agua, 9.81 kilonewton sobre metro. Entonces, si este está hundido, así como nos dijeron, entonces el volumen desplazado es igual al volumen de ese material. ¿Ya? Es eso. Entonces, de ahí nosotros tendríamos, ¿no? Que la fuerza de flotación, ¿ya? La fuerza de flotación es el peso específico del fluido por el volumen desplazado, es igual a el peso menos la fuerza. Entonces, nosotros vemos que el volumen desplazado es lo mismo que el volumen que está ocupando él, o el volumen de ese cuerpo. Entonces, tendríamos nosotros, ¿verdad?, que el volumen desplazado es igual al volumen y que esto es igual a el peso menos la fuerza entre el peso específico del fluido. Y que entonces de aquí nosotros tenemos que el peso de ese objeto son 32 menos la fuerza de ese es 0.20 dividido entre 9.81. Claro, aquí esto está en Newton, ¿verdad? Newton y Newton. Y este está en kilonewton. Así es que entonces, pues le tengo que poner 9.810 para que esté en Newton sobre el metro cúbico. Entonces, ya me da el volumen de ese objeto. ¿Verdad? ¿Cuánto nos da? A mí me dio de 12.232 por 10 a la menos 6. 12.232 por 10 a la menos 6 metros cúbicos. Nos dice que el resultado lo demos en centímetros cúbicos, ¿no? Entonces, pues ya nada más tendríamos que pasar esos metros cúbicos a centímetros cúbicos, ¿no? Es lo único que tendríamos que hacer. El cambio a centímetros cúbicos. Bueno, entonces ya está el volumen. También me dice que calcule la densidad de ese mineral, de ese material que está ahí. ¿Ya? Bueno, entonces, nosotros lo sabemos, ¿verdad? Vamos a ponerlo aquí. Nosotros sabemos que la densidad se define como la masa entre el volumen. ¿Ya? Así se define la densidad. Entonces, pues nosotros tenemos el peso, ¿verdad? Es lo que tenemos, el peso. Y el peso es igual a la masa por la aceleración de la gravedad. Entonces, de aquí nosotros diríamos que la masa es igual al peso entre la aceleración de la gravedad. Y entonces tendríamos que la densidad es igual a la masa, que ahorita la vamos a poner el peso. O sea, sería el peso entre la aceleración de la gravedad multiplicado por el volumen. Esa es la densidad. Entonces, pues ya tenemos el peso. 0.32 newton. La aceleración de la gravedad y tenemos el volumen. Entonces ya podríamos saber cuál es la densidad. ¿Verdad? Entonces tendríamos que la densidad es igual al peso, porque son 0.32 entre 9.81 metros sobre el segundo cuadrado. Y el volumen de 12.232
por 10 a la menos 6. Entonces ya tengo cuál es la densidad del material. ¿Cuánto nos da? $2,666.75 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Ya? Entonces, por eso nosotros vemos que al momento de que nosotros colocamos ese mineral, ese objeto en el agua, nos sigue registrando un peso. ¿Por qué? Porque quiere decir que se está hundiendo. Si al contrario, ¿verdad? Si nosotros colocamos esto y ya no nos registra nada, pues entonces nosotros veríamos, ¿verdad? Si es que lo tuviéramos físico, pues veríamos que estaría flotando. Y aquí lo podemos checar. La densidad es 2000, es 2 veces mayor, ¿no? La densidad del agua es 1000 y tiene 2600. Entonces, si le quitáramos esto y lo pusiéramos, luego se hundiría. ¿Ya? Luego se hundiría. Entonces tiene 2600.75, más de 2 veces la densidad del agua. Y eso lo hicimos allá en el laboratorio. Y entonces todo esto que hemos estado viendo ahorita aquí en flotabilidad y estabilidad, que vamos a ver la otra parte, pues ya lo hicimos allá. ¿Ya? Esto exactamente lo hicimos allá. Bueno, entonces, para terminar, ¿verdad? A terminar flotabilidad. Vamos con este otro problema. Anótele ahí. Se construye un objeto de un material. Se construye un objeto de un material más ligero que el agua. Más ligero que el agua. Punto y seguido. Pesa 50 newton en el aire. Pesa 50 newton en el aire. Y se requiere una fuerza. Y se requiere una fuerza de 10 newton. Para mantenerlo bajo el agua. Punto y seguido. ¿Cuál es su densidad? ¿Cuál es su densidad, peso específico y gravedad específica? ¿Alguna duda, alguna pregunta de este problema antes de borrarle? No, profe. No, profe. ¿No? Bueno. Entonces tendríamos el mismo caso. Y dice, se construye un objeto de un material más ligero que el agua.
pesa 50 newtons en el aire. Entonces aquí lo ponen en el dinamómetro y marca 50 newtons. ¿Verdad? Ahora nos dice qué fuerza, claro, lo que estábamos diciendo, ¿no? Ahorita precisamente. Si este material tiene una densidad menor que el agua, pues va a flotar. Va a flotar. Y nosotros ya vimos ahorita con el cálculo de este otro que este tenía más de 2 veces. Por eso se está hundiendo. Y por eso este se ya marcando aquí un dato. Entonces ahorita ya nosotros, pues ya no necesitamos ya la unidad, el sistema de medición. Ya no. Entonces ya no necesitamos poner el dinamómetro. ¿Por qué? Pues porque ya el objeto va a flotar. Entonces ahora lo que nosotros queremos es aplicar una fuerza para mantenerlo hundido. Ya dice, se requiere una fuerza de 10 newton. Entonces, 10 newton para mantenerlo hundido. Entonces nos pregunta, ¿verdad?, de las propiedades de ese material, es lo que nos pregunta. Entonces, otra vez tendríamos esto. Tendríamos esa condición. Entonces, pues tenemos nuestra sumatoria de fuerzas verticales igual a 0. Todo lo que va para arriba es positivo. Entonces, tenemos la fuerza de flotación. Tenemos el peso del objeto. Y tenemos la fuerza que se está aplicando. Y eso es igual a 0. Entonces, nosotros sabemos que para calcular la densidad, el peso específico, la gravedad específica, pues nosotros necesitamos saber la masa, el peso de ese material. Y aparte, pues necesitamos saber el volumen. Entonces, de ahí lo que tengo que calcular es el volumen, ¿ya? El volumen de ese. Entonces, tendremos que la fuerza de flotación es igual a el peso más la fuerza. Entonces, de aquí nosotros sabemos que la fuerza de flotación es igual al peso específico del fluido por el volumen desplazado. Y entonces, el peso específico del fluido, pues es el agua. Y otra vez estamos en el sistema internacional. Así es que es 9.81 kilonewton sobre metro cúbico. El volumen desplazado. Pues nosotros vemos que vamos a hundir a ese objeto. Entonces, el volumen desplazado es igual al volumen del objeto. ¿Ya? Bueno, entonces nosotros tenemos los datos, el peso y la fuerza. Entonces, de aquí nosotros tendríamos que la fuerza de flotación, que es el peso específico del fluido por el volumen desplazado, es igual al peso del objeto más la fuerza que estoy aplicando para mantenerlo hundido. Entonces, el volumen desplazado, que es el volumen del objeto, va a ser igual al peso más la fuerza entre el peso específico del fluido. Entonces, tenemos que el peso son 50 newton, más la fuerza, que son 10 newton. Este de aquí, pues, esto está en newton, entonces este es 9.810 newton sobre metro cúbico. Entonces ya puedo saber cuál es el volumen de ese objeto. ¿Cuánto nos da? 6.11 por 10 a la menos 3. 6.11 por 10 a menos 3 metros cúbicos. ¿Ya? Entonces ya tengo el volumen.
Y ya de ahí nosotros pues podemos encontrar las propiedades, ¿verdad? Nos piden la densidad. Entonces, ya vimos que nosotros decimos que, pues tengo el peso, ¿no? Puedo calcular el peso específico del material, el peso específico de este material. Entonces, el peso específico se define como el peso entre la unidad de volumen. Entonces, tenemos que este tiene un peso de 20-50 newton. Y tenemos el volumen de 6.11 por 10 a la menos 3. Entonces ya puedo saber cuál es el peso específico. ¿Cuánto nos da? $8,183.30. 8,133.30. 183, perdón. ¿Cuánto? 8,183. 183.30 Newton sobre metro cúbico. Pues sí, ya, por eso vemos que el peso específico del agua es 9,810. Este es 8,183. Por eso, si nada más lo ponen, él flota. Él flota. ¿Ya? Entonces ya tenemos el peso específico. Después, nosotros sabemos que la densidad, ¿ya? Sabemos que el peso específico es igual a la densidad por la gravedad. Entonces, de aquí, nosotros tendríamos que la densidad es igual a el peso específico entre la aceleración de la gravedad. Entonces, de aquí tendríamos que esto es 8,183.30 entre 9,81. Entonces ya me da la densidad. ¿Cuánto es? $834.17. 834.17 kilogramos sobre metro cúbico. Y que ya nosotros sabemos que por la densidad o el peso específico, pues podemos calcular la gravedad específica. Entonces vamos a ponerlo aquí arriba. Entonces, SG, gravedad específica, es igual al peso específico de lo que estemos analizando con respecto al peso específico de el agua. Entonces tenemos que gravedad específica va a ser igual al peso específico, ¿verdad? Y ya aquí lo tenemos, 8,183.30 entre 9,000, ¿no? Porque este Newton, pues sería 9,810, porque este está en Newton sobre metro cúbico. Entonces, este también, Newton sobre metro cúbico. Entonces, ¿cuánto nos da el valor de la gravedad específica? ¿Cuánto nos dio? 0.833. 0.833. Y acuérdense que ese valor, ese número es adimensional.
A ver, entonces, pues ya está. Ya está lo que nos pedían. Entonces, también luego esos problemas pues los encontramos, ¿no? Esas condiciones para pues checar, ¿no? Checar las cosas cuando están en el aire y luego checar las cosas cuando están en algún fluido. ¿Sale? Bueno, entonces, pues ya con eso terminamos todo lo que es de flotabilidad. Todo lo que es. Entonces vamos a empezar la parte que es de estabilidad. Bueno, entonces, ¿alguna duda, alguna pregunta de ese otro problema? Y ya les digo, nosotros ya tenemos que tener presentes, ¿no? Ya tener presente bien cuándo las cosas van a flotar, cuándo las cosas se van a hundir. Bueno, entonces, pónganle ahí como título. Vamos a ver la segunda parte de esto, que es estabilidad, ¿verdad? Ahora vamos a ver si nosotros al poner los objetos sobre los fluidos, pues van a flotar, se van a hundir, ¿verdad? O si van a flotar y van a ser estables, ¿verdad? Si no se van a ir hacia un lado. Nosotros veíamos ahí en el laboratorio, ¿verdad? Nosotros veíamos el ejemplo con la barcaza, que nosotros así le llamamos ahí. Y entonces nosotros vemos cómo, ¿verdad? Al ir moviendo un contrapeso en el sentido horizontal, pues el objeto, nuestra barcaza, se empieza a mover así. Nosotros vemos que también en la posición vertical traía un contrapeso, o tiene un contrapeso. A los que les tocó esto, que les estoy hablando ahorita, pues me deben de entender de lo que estamos hablando. Por eso yo también les estoy diciendo, ¿verdad?, que esas prácticas las tienen que mandar al grupo, para que cuando estemos hablando de esto, pues si ustedes se ponen a leer, a estudiar esas prácticas, a repasar, a revisar esas prácticas, saben de lo que estamos hablando. Si no lo hacen, pues sale lo mismo, ¿no? Sale lo mismo. Da lo mismo. Entonces, nosotros vimos que cuando sobre el mástil, que así le podríamos llamar, se puso este contrapeso a cierta altura, nosotros vimos que nos dio un número de lecturas cuando movimos y nos fue dando ese ángulo de inclinación. Cuando lo subimos, entonces ya nos cambió el número de lecturas. Y entonces ese objeto, ese peso que nosotros movemos sobre ese mástil, puedo llamar así, ¿ya? Ese objeto que nosotros movemos, nosotros ahora vamos a calcular esa altura, ¿verdad? Esa altura a la que se ponía. Y entonces nosotros vemos que con esa posición, esta barcaza que nosotros movíamos aquí, pues tenía mayor o menor estabilidad. Y a eso se le llama metacentro. Y entonces, ¿verdad?, todos los barcos y todos los objetos que nosotros queremos que floten y que sean estables, entonces ese metacentro, esa altura, debe de estar arriba del centro de gravedad. También sus compañeros, los que les tocó hacer esto, ¿ya?, pues vimos una forma práctica de cómo encontrar el centro de gravedad de toda esa barcaza.
encontrando el centro de gravedad como un sólido. También lo hicimos. Entonces, ahora nosotros, para saber si las cosas van a ser estables, pues necesitamos encontrar el centro de gravedad del objeto que vamos a trabajar. Necesitamos encontrar el centro de flotabilidad, la parte que está hundida. Y necesitamos encontrar esa distancia, ese metacentro. Entonces, ¿verdad? Los barcos tienen que tener bien el cálculo del metacentro para que los barcos pues sean estables. Y aunque los agarre, ¿verdad? Como dijimos, la marea, las tormentas, pues los barcos vayan lo más estable posible. El metacentro es muy importante porque toda la tripulación y la gente, si es un barco, un transatlántico, un crucero, lo que sea, pues tenga el menor movimiento posible para que la gente no se vaya sintiendo mal. Nosotros también, ¿no? Nosotros necesitamos saber si lo que vamos a colocar va a flotar y va a ser estable. Entonces ya, aquí está todo lo de flotabilidad. ¿Que lo vamos a seguir utilizando para calcular la estabilidad? Sí. Entonces, esa es la segunda parte que ahora nosotros tenemos que analizar, lo que es la estabilidad. Entonces, póngale ahí como título, estabilidad de cuerpos sumergidos. Estabilidad de cuerpos sumergidos por completo. Estabilidad de cuerpos sumergidos por completo. Punto y aparte. Un cuerpo en un fluido se considera estable. Si regresa a su posición. Si regresa a su posición original. Después de habérsele dado un giro pequeño. Sobre un eje horizontal. Punto y seguido. Los submarinos y los globos meteorológicos son dos ejemplos. Cotidianos de cuerpos sumergidos por completo
sumergidos por completo en un fluido. Punto y seguido. Es importante que ese tipo de objetos, permanezcan con una orientación específica. A pesar de la acción de las corrientes, vientos o fuerzas de maniobra. Punto y aparte. La condición de estabilidad para los cuerpos sumergidos por completo en un fluido es que su centro de gravedad esté por debajo de su centro de flotabilidad. Punto y aparte. Entonces, ¿verdad? Nosotros veíamos cuando empezamos con lo de flotabilidad, pues veíamos que los submarinos, ¿verdad? Para poder hundirse o sumergirse, pues lo que hacen es abrir la parte de la compuerta del lastre y que entre agua, ¿verdad? Y entonces puede hundirse. ¿verdad? Y nosotros vimos ahí en el laboratorio, les enseñé a sus compañeros, ¿verdad? Otra que tenemos ahí en el laboratorio y que pues tenía unos tapones en ciertas posiciones en donde esos tapones se abrían y iba entrando el agua que teníamos ahí en la tina. ¿Ya? Y entonces con eso nosotros podíamos ir viendo cómo se iba a ir hundiendo, se iba a sumergir.
pero pues ya, ¿verdad? Son equipos de laboratorio que ya tienen muchos años. Entonces, pues ya no funcionan esos tapones que tiene. Pero para poder nosotros entender eso, se le fue poniendo unas placas que tienen un peso determinado. Y entonces se les fue poniendo y se fue viendo cómo se fue hundiendo. ¿Ya? Nosotros, pues, el submarino, ¿ya? Al ir ya a cierta profundidad, pues lo puede agarrar esas corrientes marítimas. ¿Ya? Entonces, él se puede mover para ciertas posiciones y volver a la estabilidad. También, ¿no? La maniobra que hagan, también, pues dependiendo la maniobra, pues también él tiene que regresar. Y entonces eso se debe a, como nos dicen aquí, ¿verdad? La condición de estabilidad para los cuerpos sumergidos por completo en un fluido es que su centro de gravedad esté por debajo de su centro de flotabilidad. ¿Ya? Nosotros vemos los globos, ¿verdad? También los globos vemos que los agarran esas ráfagas de viento y pues los globos se mueven para un lado y para otro y vuelven a la estabilidad. Entonces, el submarino está en un líquido, el globo está en un gas. Y las dos, los dos ejemplos que nosotros vemos, pues hacen eso. Entonces están totalmente hundidos, totalmente sumergidos, uno en agua y otro en el aire. Y entonces su centro de gravedad tiene que estar, ¿ya?, encima del centro de flotabilidad. ¿Y para qué? Pues porque nosotros vamos a ver que, ¿ya?, el peso del objeto siempre va hacia abajo, hacia el centro de la Tierra. Pero entonces nosotros vemos que la fuerza de flotabilidad pues va cambiando de acuerdo al volumen desplazado. Y entonces se genera la fuerza del peso, que el peso siempre está en el centro de gravedad, y la fuerza de flotabilidad. Si el objeto se mueve, entonces el volumen desplazado es diferente. Entonces la fuerza de flotabilidad tiene siempre un sentido hacia arriba, el peso tiene un sentido siempre hacia abajo, y entonces entre ellos se va a formar un par estabilizador, ¿verdad?, que se mueve, pero esa fuerza que está ejerciendo el peso del objeto y la fuerza de flotación, ambas en sentido contrario, ese par lo vuelve a estabilizar. Eso es lo que pasa, ¿verdad? Bueno, entonces póngale punto y aparte. El centro de flotabilidad de un cuerpo, se encuentra en el centroide. Se encuentra en el centroide del volumen desplazado de fluido. Y es a través de dicho punto que la fuerza de flotación
que la fuerza de flotación actúa en dirección vertical. Punto y seguido. El peso del cuerpo actúa verticalmente hacia abajo. A través del centro de gravedad. Punto y seguido. En las figuras siguientes, se muestra la sección transversal de la forma aproximada del vehículo de inmersión. Profunda. Con el centro de gravedad entre paréntesis, anótenle CG, centro de gravedad. Y el centro de flotabilidad. Y el centro de flotabilidad. En sus posiciones respectivas. A lo largo de la línea vertical central del casco.
¿Ya está? Ya, profesor. Entonces, para terminar con esto, anótele ahí abajo de las figuras. La primer figura muestra con una orientación normal, de el casco del vehículo de inmersión. Con la posición correcta del centro de gravedad y el centro de flotabilidad. Coma, en la segunda figura, se muestra el casco con cierto desplazamiento angular y con el peso total actuando verticalmente hacia abajo. A través del centro de gravedad. Coma, y la fuerza de flotación que actúa hacia arriba. En forma vertical. A través del centro de flotación. Punto y seguido. Debido a que en este caso, las líneas de acción de estas fuerzas están desplazadas
están desplazadas, coma, crean un par estabilizador. Que devuelve a la nave a su orientación original. A su orientación original, coma, lo que demuestra su estabilidad. Punto y aparte. Si el centro de gravedad estuviera arriba del centro de flotabilidad, coma, el par creado cuando el cuerpo se inclinara produciría un par de volcadura. Que haría que se volteara. Punto y seguido. En los objetos sólidos, el centro de gravedad y el centro de flotabilidad coinciden, coma, por lo que muestran estabilidad neutral. Cuando están sumergidos por completo. Coma, lo que significa que tienden a permanecer en cualquier posición en que se les coloque. Punto y aparte. Entonces, esa es la condición para que si esto está sumergido por completo en un fluido líquido o el globo aerostático, que también vamos a ver